Hola, gracias por escuchar su programa Mensajes en tiempo de cuarentena con el pastor Aldo Vega Garay. El mensaje de hoy lleva como título A Dios lo que es de Dios. Pero antes escucharemos una alabanza en la voz de René González. Esta se llama Con manos vacías. Dios les bendiga. No me presentaré con manos vacías, pues sobreabundante estoy de gracia y amor. No me presentaré con manos vacías, traigo mi ofrenda a ti, recíbela, oh Dios. Tú das semilla a aquel que siembra y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramarás. Y no me presentaré con manos vacías, pues sobreabundante estoy de gracia y amor. No me presentaré con manos vacías, traigo mi ofrenda hoy, recíbela, oh Dios. Tú das semilla a aquel que siembra y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramarás. Y tú das semilla a aquel que siembra y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramarás. Y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramará. Hola hermanos, el texto de esta tarde se encuentra en el libro de Marcos capítulo 12 versículo 41 al 44. La Biblia dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea 1 cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Parece que después de que los fariseos, saduceos, herodianos, escribas habían terminado con su ronda de preguntas y se habían apartado derrotados, Jesús se sentó cansado en un lugar del templo desde el que podía ver a las personas mientras echaban sus ofrendas. Esta tarde quisiera hablar acerca de las ofrendas. Número 1. Jesús miraba como el pueblo echaba dinero en el arca. El verso 41 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca. Jesús se encontraba en una de las salas del templo situada en el patio de las mujeres, donde era almacenado el oro y la plata.
Había 13 arcas o cajas de bronce en las cuales la gente echaba sus ofrendas. Estas arcas se llamaban trompetas porque tenían forma de trompeta, con una boca grande en la parte de arriba. Así cuando la gente echaba sus monedas, sonaban al caer y por ello se podía saber más o menos cuánto echaban por el ruido de las monedas. Cada caja tenía una inscripción con el nombre para lo cual se iba a destinar el dinero de esa ofrenda en el templo: leña, animales, utensilios, incienso, sacrificio, etc. Jesús se sentó delante del arca de la ofrenda. ¿Sería una mera coincidencia o realmente él se interesaba en observar lo que cada uno deposita? Hay muchos cristianos que piensan erróneamente en que Dios no tiene interés en nuestro dinero o posesiones, que esos son temas demasiado mundanos como para que Dios se preocupe de ellos. Pero no es así. Él ve lo que usted da para su obra y lo evalúa. Él considera la comunión que usted tiene con Él a través de la ofrenda que da. Toma muy en cuenta su ofrenda y le asigna una calificación. El libro de Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5 dice: «Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya». El Señor no solo observa lo que ofrendamos, cómo ofrendamos, sino también los motivos que nos impulsan a ofrendar. Es increíble las maneras que hoy muchas iglesias tienen de cómo conseguir recursos para sostener sus ministerios. Hay ventas de alimentos, bazares, rifas, pedir en las calles, etc., las cuales no son bíblicas y mucho menos del agrado del Señor. La palabra de Dios enseña que la obra del Señor debe ser sustentada con los diezmos y las ofrendas de los creyentes. Alguien dijo que una cierta parte de los versículos de la Biblia se relacionan de algún modo con el tema de dar. No sé si esto será cierto, pero lo que sí sé es que las Escrituras tienen mucho que decir sobre el tema. La mayoría pensamos que lo que doy no debería saberlo nadie, ni mi mano derecha no debe saber lo que hace mi mano izquierda. Sin embargo, debemos ser conscientes de que Dios siempre está mirando lo que ofrendamos. Sé que el tema del dinero siempre es muy delicado, especialmente cuando se habla en el contexto de la religión. La palabra de Dios nos advierte seriamente sobre el amor al dinero, que es raíz de todos los males. Primer libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Y sin embargo vemos en muchas iglesias que tan solo se habla del dinero. Qué triste es comprobar que hay líderes religiosos más preocupados por lo que sus feligreses tienen en la cartera que por lo que tienen en el corazón. Pero a pesar de esto no podemos cerrar los ojos ante este tema, porque el dinero es un tema importante para el Señor. Al ofrendar debemos entender que todo es del Señor y que al hacerlo no le estamos haciendo un favor a Dios. Todo es suyo: tu casa, tu auto, tu familia, tu dinero y tu vida. Pero Él es tan generoso que todo lo que es suyo deja que lo llames mío. Es por eso que todos deben dar, sean ricos, pobres o intermedios. Cuando ofrendamos no hacemos más que darle al Señor una pequeña parte de lo mucho que Él nos da. Ofrendar es una forma de expresar la gratitud y la adoración a nuestro Dios. Además, el hacerlo es un privilegio. Dios me permite poder participar con mi ofrenda en el crecimiento de su obra aquí en la tierra. De los macedonios se dice, segundo libro de Corintios capítulo 8, versículos 3 y 4, «Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos». La ofrenda es algo espiritual. No se trata de simplemente de cubrir los gastos de la iglesia. Nuestro uso del dinero expresa las prioridades de nuestro corazón. Usamos el dinero en aquello que nos interesa, aquello que amamos o creemos que es importante. ¿Qué prioridad tienen las cosas del Señor en tu vida? Esto lo dirá tu ofrenda. La mejor ofrenda que los magos trajeron a Belén no fue el oro, ni el incienso, ni la mirra, sino la actitud de verdadera adoración. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. De todas maneras, el apoyo de cada iglesia local es una responsabilidad de los miembros que la componen. Los creyentes son los que con sus ofrendas envían misioneros, sostienen a sus pastores, construyen los edificios, etc. El creyente puede dar de muchas maneras y a muchos lugares, pero nunca debiera de obviar esta responsabilidad principal con su propia iglesia. A propósito, normalmente quien cuestiona el diezmo no es porque quiera ofrendar más. Jesús diezmaba porque Él cumplió toda la ley. Usted dirá, pero ya no estamos bajo la ley. Sí, pero seguimos bajo la ley de su palabra, y esta nos enseña que el diezmo es mucho antes que la ley de Moisés. El diezmo es universal y le pertenece al Señor, y todos debemos darlo. Se cuenta que un pastor de ovejas las estaba esquilando. Muy atareado estaba en esta labor que no se dio cuenta que entre las ovejas estaba también un cerdo. Cuando le tocó el turno al cerdo y al pasarle la máquina rasuradora, éste pegó un chillido. Sorprendido el hombre le dice, «Va, ni das nada de lana y eres el que más chillas».
Algunos dicen hay que ofrendar para que Dios te bendiga. Otros dicen ofrenda o Dios te castigará, y usan algunos pasajes fuera de contexto para justificarlo. No creemos que debemos ofrendar para que Dios nos bendiga, sino al revés. Ofrendamos porque Dios nos ha bendecido. Nuestras ofrendas no son para negociar con Dios, sino una muestra de nuestra gratitud por su bondad y generosidad con nosotros. Y debido a esto, cada uno debe dar según haya prosperado. Primer libro de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Generosamente y con gozo. Segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Además, el verso dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No debe ser algo improvisado. Cuando se pasa el ofrendero no debe ser lo que encuentres en el bolsillo o las monedas a la cartera. La ofrenda debe ser algo programado. Cuando el dinero llega a tus manos, aparta como buen administrador lo que vas a ofrendar. Primer libro de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El Señor enseñó que ofrendar es una inversión. En el segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo 6, Él dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No veamos las ofrendas como dinero perdido, sino como dinero invertido en una causa con implicaciones eternas. El libro de Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan ni hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. En Vietnam existe una aldea donde tiene una estatua de Buda, imagen aproximadamente de 14 metros de alto y confeccionada en bronce, a la cual sus adeptos le pedían que los norteamericanos no los derrotaran, y como esta población sufrió algunas derrotas de manos de los estadounidenses, el pueblo de esta aldea decidió reunirse en consejo en el santuario de su imagen y reclamarle tales acontecimientos a su Dios, decidiendo dicho consejo que se amonestara al Buda quitándole las ofrendas durante algunos meses para ver si así se comportaba de la manera que ellos querían. ¿Cuántas veces somos así con nuestro Dios? ¿Cuántas veces pensamos que lo castigamos no dándole lo que le corresponde o no ofrendando como un castigo a los que dirigen el rebaño? Esto solo habla muy mal de nuestra piedad. Número 2. Los ricos echaban mucho, pero de lo que les sobraba. Jesús está sentado frente a las urnas de la ofrenda y muchos ricos ofrendaban mucho. Por supuesto, esto era razonable y Jesús no lo criticó. Lo que Jesús explicó es que las ofrendas de estos ricos no representaban ningún esfuerzo o sacrificio para ellos, sino que daban de lo que les sobraba de su abundancia. El versículo 44 dice, porque todos han echado de lo que les sobra. No les costaba nada dar, incluso parece que trataron de impresionar a Jesús con su dinero, sabiendo que él miraba. El segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 21 al 24 dice, y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Lo que le damos al Señor nos debe costar. Existe gente que se va por lo más fácil y que solo le da al Señor lo que le sobra, o lo que ya no le sirve, o lo que estorba en su casa. A David no le costaba nada aceptar el regalo que le hacía Araúna. Lo que hizo David es dar su mayor esfuerzo a Dios, dar lo mejor de sí al Señor. En su mente estaba el hecho de que Dios se merece lo mejor. María de Betania ofreció agradecida al Señor un perfume de gran precio, 300 denarios, es decir, aproximadamente un año de salario mínimo de un jornalero israelita. A veces no estamos dispuestos a darle ni siquiera lo que deberíamos darle. Pagamos nuestros gastos mensuales y lo que nos sobra para darlo al Señor. Nos excusamos de que tenemos muchas deudas, que no nos alcanza. Debemos reconocer que Dios nos ha dado para todo, pero hemos tenido una mala administración de sus bienes. Muchos creyentes gastan mucho dinero cuando se trata de ellos mismos, viajes, ropas, autos, casas, pasatiempos, pero les duele todo lo que pudiera emplear en agradar a Dios. Hermano, Dios ama al que le da alegremente,
al que no escatima para la obra de Dios, aquel que no antepone sus propios intereses a los de Dios. Los israelitas pasaron un tiempo de mucha oscuridad espiritual, traían a Dios los sobrantes de sus rebaños, los enfermos, los ciegos y los cojos. El pueblo y los sacerdotes se habían vuelto tan negligentes en su adoración que no reconocían que algo estaba mal en esa práctica inaceptable. Puesto que habían descuidado y deshonrado al Señor durante tanto tiempo, ya no sabían quién era Él. Por tanto, no le estaban dando la reverencia que merecía. El libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 8, dice: El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás aceptos? Dice Jehová de los ejércitos. Aunque nuestra forma de adoración ya no consiste en sacrificio de animales, podemos ser culpables del mismo pecado. Si usted ama a alguien, no le regalará nunca un animal muerto o maloliente, o un pastel repugnante o algo sucio. Pero le damos a Dios las obras, no solo de nuestro dinero, sino también de nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro cuerpo, nuestra vida. Qué triste es que muchos cristianos le dan lo mejor de su vida al mundo, al pecado, y le dan lo que sobra de sus fuerzas al Señor. Si hacemos de otras actividades las prioridades de nuestra vida, no daremos a Dios lo mejor. El libro de Ageo capítulo 1 versículo 2 al 6 dice: Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. En este texto se nos confronta a que reflexionemos en cómo es posible que nosotros vivamos muy bien y que nos preocupemos por nuestras casas para que sean cada vez más lujosas y confortables, mientras la casa de Dios no tiene lo suficiente. Las consecuencias son: sembréis mucho y recogéis poco, trabajan mucho y se ven muy pocos frutos. ¿Cuándo invertirás tu vida haciendo lo bueno también en la casa de Dios, en los caminos de Dios? Llenar nuestra agenda con cosas por hacer deja poco tiempo, energía para orar, leer la palabra o servir al Señor. Sin embargo, estas son las actividades que enriquecen nuestra relación con Dios, nos inspiran a adorar y a honrar al Señor, dándole lo mejor de nosotros. Salomón dijo en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 9, «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos». Las primicias nos enseñan lo que significa darle lo mejor a nuestro Dios, lo primero, lo que madura más temprano de la fruta, lo más escogido, lo precioso, es decir, lo mejor. Para muchos Dios se conformará con limosnas, con algunos minutos a la semana, con regalos y detalles miserables. El libro de Proverbios capítulo 15, versículo 8 dice, «El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo». Jesús no ignoró las ofrendas de los ricos, no dijo que ellos no dieron nada, pero ninguna dádiva a Dios debe ser ofrecida con ostentación. Dios conoce nuestros motivos. Dios no está interesado en la cantidad dada, sino en el espíritu con que doy. Número 3. La viuda pobre echó todo lo que tenía. Nuestro texto dice, «Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento». La porción no dice quién era esta mujer, cuál era su nombre, de qué tribu descendía, solo se nos dice que era una viuda pobre. Quiero que notemos que Jesús no habló con la viuda. Quizá ella ni se dio cuenta que Jesús miraba, pero él, siendo Dios como era, sabía sin hablar con ella que era viuda y sabía que echó solo 2 moneditas de cobre. Ella no fue diciendo que era todo lo que tenía, pero Jesús, que conoce todo, sabía que era todo lo que tenía la viuda.
Él debe haber notado la incomodidad de la viuda, tal vez cabizbaja, sonrojada y avergonzada, pues estaba consciente de la insignificancia monetaria de su donación en relación con las grandes sumas donadas por los ricos. Antes de que consideremos lo que ella hizo, debemos recordar algunos detalles sobre la vida de la viuda en la sociedad judía de los tiempos de Jesús. Lo primero que notamos es que Jesús mostró mucho interés por la situación de las viudas. La razón estaba en que una vez que sus maridos morían, ellas quedaban en una situación difícil de desamparo y abandono. Ya sabemos que en el mundo antiguo no existían pensiones para las viudas ni seguro social alguno. Además, era muy difícil que pudieran entrar en el mundo laboral, así que, a no ser que dispusieran de medios económicos propios, su vida se volvía muy complicada. Por supuesto, si tenían algún hijo mayor o pariente que se hiciera cargo de ellas, podrían pasarlo menos mal. La condición de las viudas era muy dura y digna de lástima. Pero aún suponiendo que tuvieran alguna fuente de ingreso o propiedades, con frecuencia caían en manos de hombres poco escrupulosos, dispuestos a robarle y a engañarle. Por lo tanto, las viudas dependían de la misericordia de la gente. Lo que la viuda de nuestra historia hizo fue tan importante a los ojos de Jesús que llamó a sus discípulos para que se fijaran en ello. Seguramente para el resto de las personas allí presentes, la ofrenda de esta mujer pasó desapercibida y carecía de importancia, pero no para Jesús. Ella echó 2 blancas. Estas monedas serían el equivalente a la fracción más pequeña de cualquier moneda de la actualidad. Su valor como tal era insignificante. Pero Jesús hizo una afirmación sorprendente. Esta viuda pobre echó más que todos. ¿Cómo podía ser si muchos ricos antes que ella habían echado mucho? La razón está en que el Señor no mira la cantidad del donativo, sino el corazón con que se da. Ella dio voluntariamente, no por obligación, todo lo que tenía. En ninguna parte de la ley se exigía tal cosa, a darlo todo. Nadie la presionaba a hacerlo, nadie la estaba mirando. El segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo 5, dice: Por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Ella rindió su corazón al Señor. Ya lo hemos dicho varias veces que Dios mira el corazón del dador. Por eso, si primero no hemos puesto todo nuestro ser sobre el altar para Él, todo lo demás no tendrá ningún valor. El hecho de que la viuda entregara todo su sustento implicaba necesariamente que confiaba y dependía enteramente del Señor. El segundo libro de Corintios, capítulo 8, versículo 6 dice: Asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando el corazón ha sido entregado al Señor, ya no es necesario apremiar a los creyentes mediante relatos conmovedores, calculados para tocar sus emociones, ni mediante trucos astutos, pensados para sacarle todo lo posible. El apóstol Pablo dijo en el segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 14, He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. No olvidemos que Dios en realidad no quiere vuestro dinero, sino a vosotros mismos. Esto fue precisamente lo que tuvo de especial la ofrenda de esta viuda. La mujer amaba al Señor y por eso entregó todo su dinero. ¿Qué otra explicación podríamos encontrar a su generosa ofrenda? Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 21, Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Con su ofrenda la mujer expresó su convicción de que todo lo que tenía le pertenecía al Señor y que Él es digno de todo. Por eso se lo ofreció con todo su amor. La manera en la que ofrecemos demuestra el tipo de creyente que somos y también lo que pensamos acerca del Señor. Ella dio todo su sustento. No dio de lo que le sobraba, como habían hecho antes de ella los ricos. Sin embargo, entregó algo que necesitaba para vivir. Usted y yo habríamos tratado de detenerla, diciéndole, estás dando demasiado. Pero ella entendió que nada es demasiadamente precioso, que no lo podamos ofrendar a Dios. Ella dio toda su vida. Ella dio algo que le costó. Ella estaba confiando en Dios, que Él tendría cuidado de sus necesidades los días siguientes. Vivir por fe requiere conocer y confiar en Dios. Solo de esta manera podemos llegar a ser libres del temor que nos produce la posibilidad de llegar a perder la seguridad y las comodidades que pensamos que el dinero nos ofrece. Algunas veces podemos sentirnos tentados a pensar que solo los ricos deben dar, o decir, cuando sea rico lo haré, cuando tenga un extra, cuando me vaya bien en los negocios, etc. Es un error. Si no empiezas ya en las condiciones en las que estés, nunca lo harás. El segundo libro de Corintios, capítulo 8, versículo 2, dice, En grandes pruebas de tribulación y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad.
Sin lugar a duda, la viuda dio lo mejor que tenía y dio generosamente. De hecho, algunas de las ofrendas del templo iban destinadas a las viudas y los pobres. Por lo tanto, esta mujer, a pesar de su extrema pobreza, se mostró generosa, no pensando en ella, sino en el beneficio del reino de Dios y de aquellos que están necesitados. ¿Jesús está enseñando en esta porción que tenemos que darlo todo y quedarnos sin nada? No dice que esté mal ganar o ahorrar dinero, ya que en otro pasaje de la palabra de Dios nos enseña que debemos hacerlo, sino que este pasaje nos enseña que no debemos mirar la cantidad que ofrendamos a Dios, sino la actitud y la motivación con que lo hacemos. La viuda pobre dio todo lo que había ganado con verdadera devoción israelita y luego prosiguió su camino para ganar un poco más para las necesidades más simples. A los ojos de Dios, sus diminutas monedas fueron más preciosas que el diamante. Su generosidad ha alentado a dar de modo sacrificial durante casi 2000 años. Alguien dijo, ella llegó al final de su vida y no fue sino hasta que llegó a la gloria, al ser recibida por el mismo Hijo de Dios, que se dio cuenta de que Él había besado el cobre de su pobreza y lo había convertido en el oro de la eternidad. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo, Pastor Aldo.